El consumo de droga en la República Dominicana es un tema poco atendido oficialmente. El Estado no tiene instituciones para prevenir el consumo de drogas, tampoco tiene instituciones que trabajen en el tratamiento de la adicción. Ese es un tema que cada vez cobra más relevancia e importancia debido a que la preocupación del Estado y de la comunidad internacional se ha enfocado fundamentalmente en lo que se conoce como interdicción al narcotráfico. Pero ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con los adultos? ¿Qué está pasando con las mujeres y con los hombres que dentro de la República Dominicana forman parte de un mercado que consume drogas y que lo hace en los barrios, lo hace en los sectores de clase media y de clase alta? Por eso hemos querido conversar sobre este tema con la antropóloga social Taira Vargas, quien ha hecho numerosos estudios sobre el tema de consumo de drogas en diferentes sectores de la República Dominicana. Bienvenida, Taira, y nos alegra que estés con nosotros y que nos pueda contar qué es lo que está ocurriendo hoy día con esta modernidad, con los medios de comunicación, con todas las formas que hay de estudiantes, jóvenes, niños, adultos, de entender y de comunicarse sobre las nuevas drogas que existen y que van brotando. Sí, mira, yo pienso que el tema del consumo en la República Dominicana no es un tema reciente. Nosotros tenemos una serie de prácticas sociales que están asociadas al consumo, y cuando yo hablo de consumo no es solo las drogas ilícitas, sino también las drogas lícitas, ¿no? Y yo creo que de ahí vienen todo lo demás. O sea, nosotros tenemos una gran permisividad social hacia el consumo de alcohol, por ejemplo, en la niñez. En un estudio que yo hice con adolescentes y con niños y niñas, y en varios trabajos que yo he hecho con niños y niñas, he encontrado niños que empiezan a consumir alcohol en su familia desde los 8 y 9 años, ¿no? Y muchas veces motivados e incentivados por sus padres, ¿no? Que entienden que sobre todo en el sexo masculino es la población que necesita ser macho temprano. Wow. Ser macho temprano significa consumir alcohol y desarrollar actividades sexuales tempranas también. Entonces, ¿qué pasa con eso? Fíjate que también este comportamiento se extiende hacia el consumo de las drogas, porque en el consumo de las drogas la mayoría de la población es masculina, ¿no? Y el consumo de las drogas también está asociado al tema de la sexualidad, está asociado al tema de la masculinidad y está asociado al tema de la recreación, ¿no? Recreación y ocio. ¿Y cuáles son las drogas más comunes en el consumo? Bueno, ya yo te voy a decir que podemos hablar de las drogas oficiales, pero las drogas ilícitas conocidas, ¿no? La marihuana tiene mucha presencia, el crack tiene presencia. Lo que pasa es con el crack es que el crack se puede localizar en una población mucho más pobre y más vulnerable, población en situación de calle, población indigente, pero incluso población que es pobre, cuando consume crack pasa a la pobreza extrema por los efectos que tiene el crack en el organismo. Es decir, el crack empobrece. Empobrece porque es un tipo de sustancia que genera niveles muy altos de adicción. Sí. Genera comportamientos agresivos, genera un proceso degenerativo a nivel físico, o sea, un deterioro físico en la persona. O sea, uno, por ejemplo, yo que he trabajado, las personas que hemos trabajado con usuarios de drogas, podemos identificar claramente quién es una persona que consume crack, por el tipo de piel, por la dentadura, por la configuración física, que se enflaquecen, ¿no? Entonces, pero tenemos la cocaína, el llamado perico, en el sector popular, que cuando bajamos
en los sectores, esa cocaína está mezclada. Hay mezcla ya, sí. Está muy mezclada y te voy a decir que puede estar mezclada con muchas cosas, hasta veneno de ratón. También. Los cortes, los llamados cortes que se le hacen a la cocaína. Exactamente. Que incluso hay relatos, en el caso de Roberto Saviano, el periodista italiano que ha escrito numerosas historias sobre temas de drogas, ha dicho que incluso después de varios cortes que se le hace a la droga para aumentar 1 kilo, convertirlo en 4 o en 5 kilos, la salen a probar a las calles con los desahuciados. Exactamente. Y algunos se mueren En y el entonces camino. en el camino, sí. Así es. Entonces, el tema también es que hay otras mezclas que son también muy preocupantes. Ya. O Pero sea, aparte de la mezcla, perdón, hay consumo de heroína en República ok, Dominicana. vamos a hablar del consumo de heroína. Sí, lo que quiero es, ok, hablamos de la marihuana, hablamos del crack, hablamos de la cocaína, ¿y qué tal con la heroína? Fíjate que con la heroína hay dos tendencias. La heroína se consume pura. El que puede consumir heroína pura es el sector de clase media alta, porque la heroína es la droga más cara, ¿no? Y la puede consumir de dos formas. La puede consumir líquida, o sea, intravenosa, o la puede consumir en polvo. ¿Me entiendes? Ahora, hay una droga que surge de la mezcla entre cocaína y heroína que se consume en sectores medios y empobrecidos, que es la que le llama pitbull. Yeah. People. Ajá. Y, Es una droga, esa yo observé en un estudio que yo hice a los usuarios de drogas de este tipo de mezcla. Y observé cómo hacen la mezcla entre una y otra. Ellos consiguen tanto la cocaína como la heroína en polvo y la mezclan. yeah. Entonces le echan... Hay un proceso de cocción. No, le echan agua. Agua. O sea, la ponen líquida. Sí. Entonces, la mezclan en una tapita de refresco, más que nada en una tapita de agua, de esas botellitas de agua, Sí. y luego entonces la inyectan. Pero ¿qué pasa? Que en los sectores más empobrecidos ese consumo tiende a ser colectivo. Yeah. O sea, y a veces En con grupos. una misma jeringuilla Sí. consumen 4 y 5 personas. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, ese es un tema de una relevancia y de una importancia extraordinaria, sobre todo por las implicaciones que tiene en materia de salud pública, por ejemplo. Pero en nuestro próximo segmento vamos a hablar de las creaciones de nuevas drogas y de las invenciones y mezclas que se están haciendo en República Dominicana, en donde hay, por supuesto, sorpresas que muy seguramente Taira conoce. En un momento regresamos. En consumo de droga, Taira, parece que hay mucha creatividad en la República Dominicana y nos gustaría saber qué es lo que está pasando con nuevas modalidades de uso de droga. Comenzando por una que fue muy popular y que era legal, que es la juca, que es una especie de trasplante de una cultura distinta a nuestros hábitos. Sí, mira, la juca es legal. Es legal. Sí, la juca es legal y hay lugares donde venden todo lo que tiene que ver con juca. Ya. O sea, el envase, las pipas que se utilizan, las mangueras, sí. y todo eso. También los saborizantes. Los saborizantes secos. Tabaco saborizante, líquido o seco, Sí. con sabor a manzana, con sabor a pera, con sabor a naranja, Sí. y todo esto. Entonces, en realidad, si la juca se consumiera solo con agua, saborizante, el carbón que le ponen para producir el humo y punto, tú dices, bueno, no hay problema. O sea, este es un tipo de consumo que aparentemente, según muchos estudiosos, no genera daños, excepto los daños típicos del cigarrillo, por ejemplo. O sea, que es lo mismo que tú estés fumando un cigarrillo, lo que es legal. Ya, ok. ¿Te entiendes? O tabaco. Pero ¿qué pasa? Que no, que en la juca hay una enorme variedad de mezclas
desde la misma base de la juca, que es que supuestamente es el agua, pero ya no es agua. Puede ser vino La Fuerza. Vino La Fuerza. Sí. Eso es como una especie de Cinzano, algo así. El vino La Fuerza es una de las bebidas alcohólicas más populares. El consumo de vino La Fuerza yo creo que está compitiendo con la cerveza No y el me ron. digas. Sí. Ya, no sabía. ¿Y quién? ¿Eso es local o es? Eso es local. Es un vino local y aparece en los colmados, súper barato. Y en las fiestas populares tú lo puedes ver, en los carnavales, si tú te entras en los colmadones, o ¿Y sea, cómo se toma? ¿Solo o acompañado de algo? se toma solo, ¿me entiendes? O se mezcla con ron, o se mezcla con otras cosas, ¿no? O se le echa un poco de nicotina de cigarrillo. Pero entonces en la juca se usa el vino La Fuerza y de repente se puede usar el vino La Fuerza, le ponen tabaco, Sí. que el tabaco no el polvo del cigarrillo, sino el tabaco en hojas, ¿no? Entonces le ponen el tabaco en hojas, le pueden estar poniendo vainilla y le pueden estar poniendo también marihuana. También. Entonces en ese vapor es el que ellos consumen, ¿no? Consumen. En la juca. Ya. Entonces, otra posibilidad es que la base no sea vino La Fuerza, sino ron, con todos los anteriores. Ya. Otra posibilidad es que sea con leche. ¿Tú ves? Ya. Otra posibilidad es que a eso también se le eche bicarbonato. Otra posibilidad es que se le eche crack. Ya. ¿Tú entiendes? O que se le eche cocaína, ¿Y por qué inventan tanto con eso? Buscando emociones. buscando emociones, buscando sensaciones. Otro tema es que la juca es un consumo colectivo. Ya. O sea, la juca se consume en grupo y la fuerza que tiene la juca ahora mismo ha generado cambios en muchas discotecas y bares. Sí. O sea, hay discotecas y bares que ya quitaron los bancos que se usaban para los grupitos sentarse a beberse un trago y luego bailar y lo han puesto en el suelo, ¿no? Porque la juca se consume, se sientan en el suelo alrededor De unos almohadones. de unos almohadones Sí, y eso, y ahí entonces se consume la juca. Ya. Ya. Entonces, y tú lo ves en las playas públicas y todo esto porque es definitivamente tiene mucha Ya. ¿Y qué mucha otras fuerza. modalidades de uso de drogas se están experimentando o utilizando en República Dominicana? Bueno, Yo escuché a un psicólogo decir que, por ejemplo, el gas del aire acondicionado se está utilizando por el ano para producir emociones en jóvenes y que hay otras modalidades de uso de droga y de búsqueda de sensaciones que forman parte ya de un imaginario de jóvenes en República Dominicana. sí, mira, el uso del gas del aire acondicionado en el ano no solo tiene que ver con las sensaciones, sino también con el tema de lo que yo te decía ahorita, de sensaciones vinculadas a sexo. Sexo no solo de pareja, sino sexo de trío y sexo en grupo. Entonces, ahorita te decía lo de la juca en grupo, porque también el tema de la juca en grupo es que detrás de una juca en grupo también puede haber, no necesariamente es que lo haya, puede haber también un tipo de práctica sexual en grupo. Entonces, con eso del aire acondicionado por el ano también hay un tema de prácticas muchas veces en grupo o tríos, ¿no? Pero también otras mezclas que se hacen es, por ejemplo, el famoso devuelto. 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 El devuelto es, cogen una hojita de papel o una hojita, el que tiene más dinero, la hojita donde que se venden los paquetitos para consumir marihuana, que es una hojita suave, y en esa hoja entonces le echan tabaco en hoja y marihuana y eso se fuma, ¿entiendes? O le echan tabaco y cocaína, o le echan tabaco y crack, okay. O el bicarbonato se usa también en las mezclas de las drogas mucho. Bicarbonato con tabaco, bicarbonato, vainilla también se usa mucho en las mezclas, la canela, algunas especies también entran en esas combinaciones que ellos hacen. Y todas estas combinaciones se dan en torno al barrio, a la escuela, a
a la comunidad? ¿Cómo es? ¿Cómo se dan estas combinaciones? Mira, esas combinaciones están en los grupos de pares, o sea, los grupos de los muchachos que se juntan en la esquina o se juntan a beber en el colmadón o se juntan en los callejones, ¿me entiendes? O a la playa cuando van. También se da entre parejas. En los centros educativos hay prácticas de consumo, hay consumo. Los centros educativos. En los centros educativos. Públicos y privados. Sobre todo, sí. Y eso hace mucho también. Hace mucho. Sí, hace mucho que en los centros educativos hay consumo. Hay consumo en los baños, en los centros educativos que son muy grandes, que tienen canchas. Hay centros educativos que tienen áreas verdes que están llenas de basura o áreas verdes donde hay material en construcción o todo esto. Y ahí se dan espacios para el consumo, ¿no? O en los alrededores del centro educativo se dan espacios para el consumo. También en muchos centros educativos existen puntos de venta. De venta también. Sí, o sea, hay gente que Es decir, está que vendiendo y distribuyendo dentro de los centros educativos. Es decir, que se trata de un problema de una seriedad mayúscula, tomando en cuenta que la gente envía a sus hijos a la escuela entendiendo que hay seguridad, o tomando en cuenta que quien controla la escuela es la dirección, los maestros, y que son personas adultas que tienen un control, y que cuando un niño está en una escuela hay control de su seguridad y las cosas que hacen. Sí, pero no es así. Y yo creo que el control y la seguridad la puede dar la educación y la orientación. Y la orientación. Y lo que pasa en los centros educativos es que cuando se descubre el punto o cuando se descubre el que está consumiendo, lo que hacen es que lo expulsan, pero no tratan el problema de raíz, ¿me entiendes? Bien. Que eso es lo que pasa en la sociedad dominicana, que el problema no lo estamos tratando de raíz. Vamos a hablar exactamente de cómo enfrentar y quiénes son los responsables de actuar frente a estos casos de consumo que ya hemos descrito y que tú has descrito muy claramente, Tajira, en nuestro último segmento. ¿Qué estamos haciendo, Tajira, para hacerle frente a este tema? ¿El Estado tiene instituciones que estén dedicadas a trabajar esto y a evitar que la juventud continúe hundiéndose? Mira, yo pienso que se supone que hay instituciones, porque el Consejo Nacional de Drogas tiene dentro de sus funciones no solo la represión en el tema de la droga o la investigación en el tema del narcotráfico, sino que se supone que debe estar el tema de la prevención, ¿no? Pero lamentablemente la prevención ha faltado. Nosotros por años, yo creo que en nuestra historia que hemos tenido reciente, nuestra historia reciente, nosotros no hemos contado con procesos de prevención de drogas de forma, vamos a decir, de impacto social. Programas de prevención de consumo de impacto social. Y esos programas esa falta de programas de prevención de consumo, que yo digo que no es solo consumo de drogas ilícitas, porque las drogas lícitas llevan a las ilícitas. O sea, todo el que consume alguna droga consumió o consume alcohol. O sea, nosotros hemos permitido el alcohol porque el alcohol está permitido. Y yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones. Yo creo que la legalización es importante, pero es importante el control. Pero cuando tú tienes alcohol, tú tienes que tener control de ese consumo de alcohol y no lo hay. Pero Casa Abierta es una institución vinculada a la Iglesia Católica que trabaja el tema de la prevención. Hogares Crea es una institución que trabaja rehabilitación. ¿El Estado tiene alguna otra instancia distinta del Consejo que esté haciendo algo? Que yo conozca, no, porque se supone que también en el programa de seguridad ciudadana debió estar un componente de prevención. ¿Qué es lo que yo he visto que se hace? En algunos casos, algunos centros educativos cuentan con algunas charlas
que da la policía en centros educativos con el tema de la droga y charlas antipandilla que tienen una conceptualización errónea por completo sobre el tema de pandilla, pero eso es otro programa. Entonces, con el tema es que estas charlas lo que hacen es satanizar la droga. Y todo lo que se ha hecho como campaña es satanizar la droga, lo que ha tenido un efecto contrario. Contrario, sí, sí, sí. Negativo totalmente. O sea, está comprobado en muchos países donde se trabaja la prevención, que mientras tú estés diciendo que la droga es mala, no estás resolviendo el problema, lo estás agravando. ¿Y desde el sector educativo oficial hay algo que se esté haciendo para eso que te digo, hacerle frente? Un centro que pide de manera espontánea a la Policía Nacional que vaya y hable de droga, pero no hay proceso educativo. ¿Cómo no hay de educación sexual? O sea, si el Ministerio de Educación tuviera un programa de educación sexual efectivo, debiera incluir, como pasa con el manual Hablemos de Profamilia, todo el tema de las drogas, porque en el manual Hablemos, por ejemplo, hay un capítulo completo dedicado a las drogas. ¿Por qué en un manual de educación sexual se incluye las drogas? Porque las drogas están vinculadas a las prácticas sexuales y a las prácticas de recreación. Entonces, ¿de qué forma estamos trabajando la recreación y el ocio en nuestros niños, niñas y adolescentes? No lo trabajamos, no educamos para la recreación y ocio. Y hemos dejado eso fuera de control, ¿no? Y no es que tengamos control, es que tengamos orientación sobre lo que es la educación, una recreación y ocio en una perspectiva sana, en una perspectiva colectiva, comunitaria, ¿no? Con un manejo claro de toda la información que está descubierto, que así como en la sexualidad, mientras más información tú tienes, más tarde inicias las relaciones sexuales, también pasa con el tema de las drogas. Y mientras el Estado se prepara y alguien se atreve a tomar alguna política en el Estado, ¿qué puede hacer la familia? Mira, yo pienso que la familia tiene que dialogar con sus hijos e hijas, adolescentes, sobre estos temas. Tienen que averiguar qué pasa, pero de manera abierta, horizontal, no de manera represiva. No es decirle, cuidado si yo te veo a ti fumando la marihuana. Óyeme, cuando él se encuentre con la marihuana no te lo va a decir. Sí. Y tú no sabes qué va a pasar cuando él se encuentre con la marihuana. Ya. Y en qué condiciones y en qué contexto se esté encontrando con la marihuana. Sí. Porque probablemente muchos de nuestros hijos e hijas adolescentes están encontrándose con todo esto y mucho más en fiestas, en actividades lúdicas de todo tipo, en cumpleaños, en restaurantes, en discotecas, en bares. Sí. Y como no hablan con sus padres sobre estos temas, en juntaderas, en la playa, en que nos vamos para la playa, nos vamos para un concierto de música electrónica, o nos vamos para un concierto tal, de rock. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Los padres y las madres no saben lo que pasa en la recreación de nuestros hijos e hijas por nuestra actitud represiva. Si nosotros tuviéramos una actitud dialógica, una actitud de confianza, de confiar en ellos y ellas y recibir información de todo lo que ellos están pasando, podemos controlar lo que pasa. Podemos decirle, óyeme, ¿qué fue lo que tú encontraste? Ah, no, que yo encontré que fulano se estaba fumando una cosa, ¿qué día? ¿Y a qué día? No, entonces, vamos a hablar de qué era esa cosa. ¿Qué era esa cosa? Vamos a buscar información sobre eso. ¿Qué genera eso? ¿Cuáles son sus efectos? Yo sé, al escucharte, Taída, yo siento como una especie de indefensión. Es decir, las familias no encuentran y no tienen formas, porque la madre trabaja, el padre trabaja, los que tienen trabajo. Exacto. Y luego hay un problema relacionado con la educación. Es decir, ¿cuáles son los conocimientos que tenemos y de los cuales podemos partir para tener un diálogo de un padre o una madre con su hija o con su hijo sobre un tema como el de las drogas? ¿Quién me dice lo que yo debo hacer? Ese es el punto. Es lo mismo que pasa con la sexualidad, igualito. El problema es que nuestra población adulta que puede tener información es la clase media. Sin embargo, nosotros no recibimos esa información de nadie. Nosotros tenemos como padres y madres, yo te lo digo porque soy madre, y tengo una hija adolescente y tengo dos que ya son adultos, ¿no?
con familia. Entonces, yo como madre, que he hecho todo este tiempo desde que mis hijos, que tienen 30 años, mi hijo que tiene 31 años, era un adolescente, informarme, investigar, averiguar sobre estas cosas para poderla ofrecer. Pero eso eran iniciativas propias, porque no las recibí. Entonces, mira, yo pienso que nosotros tenemos que apelar a que tanto el sector privado como el Estado, porque a veces hablamos del Estado y no nos damos cuenta que aquí hay gente que tiene mucho dinero que pudiera estar promoviendo campañas educativas en los medios de comunicación también. Sí. Que pudiera invertir en la educación de este país, sí, en términos de educación ciudadana, educación no formal, sí, al estilo Paulo Freire, o sea, en términos de educación, sí, popular, sí, ¿no? Sí. Y eso sería fabuloso porque realmente nosotros necesitamos eso para enfrentar todos estos problemas. Hay que volver sobre este tema, Taira. El tema es importante, tiene un entroncamiento muy fuerte con la estabilidad y la prosperidad o la posibilidad de desarrollo de la familia. Necesitamos una recuperación del Estado en el sentido de que este tema no puede ser dejado definitivamente a un lado. Y además yo quiero destacar que el consumo de droga también afecta a la seguridad ciudadana, porque muchos de esos robos y atracos que se hacen, sobre todo los de carteristas, los pequeños robos, sí, y atracos, sí, vienen generados para el consumo. El consumo de droga. Bueno, muchas gracias a Taira Vargas, antropóloga social, estudiosa de este fenómeno, ya lo han visto y han podido constatarlo. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre el consumo de drogas en la sociedad dominicana.